Hola, buenas tardes, bienvenidos. Como estaba anunciado, hoy tendremos en la Casa del Barrio una charla sobre las relaciones que se establecen entre graffiti y políticas públicas. Para hacer esto posible tenemos a dos invitados que además nos van a acercar un poco la realidad también de un fenómeno que tiene sus peculiaridades en cada escena geográfica. Uno de ellos es Jaume Gómez, doctor de Historia del Arte, que nos va a hablar también un poquito de la experiencia en este campo, en lo que es la Comunidad Valenciana. Tenemos también a Ramón Sendra, doctorando de la Universidad de Granada, que va a hablarnos sobre la escena granadina. Y precisamente vamos a aprovechar para ver a través de un vídeo una introducción a ese tema, porque empezaremos, yo creo, ¿no? Lo más apropiado es directamente hablar, por ejemplo, de la escena de Granada, luego acercarnos a viajar un poquito a Valencia y luego ya podremos a lo mejor correlacionar los sucesos que están allí con el caso de Madrid, por ejemplo, ¿no? Siempre es interesante hacer comparaciones, ¿no? Para establecer luego conclusiones. Algo que me interesa a mí también, antes de empezar a aclarar, es que muchas veces hablan de ciertos temas desde la especulación, desde el estereotipo. Aquí vamos a procurar describir los acontecimientos con detalle, atendiendo a todos los factores posibles, a aspectos que igual no son de primera plana, sino que a través de la consciencia y el conocimiento más profundo del acontecimiento nos damos cuenta que existe también una trastienda, unas bambalinas, que a veces explican ciertos giros o ciertas inercias o inercias repetitivas, ¿no? A mí me interesa también plantear esa cuestión, porque a veces hay como patrones que se repiten, pero ¿por qué se repiten? Hay un conocimiento real del suceso, del fenómeno por parte de todos los actores, cada uno conoce una parte del elefante. Bien, y bueno, el documental entra dentro de un proyecto que se llama Escenas del Graffiti en Granada, que empezó con un trabajo fin de máster mío y bueno, luego fue creciendo, hubo una publicación que hablaba sobre la historia del graffiti en Granada, atendiendo también a las reflexiones de los escritores de graffiti de la ciudad. Luego, a raíz del libro, surgió lo de hacer el documental con unos chicos que se llaman Ínsula Sur, que son unos cracks, ahora lo veréis los que lo han hecho. Y bueno, eso también derivó luego en una exposición documental en la que se mostraban documentos relacionados con la historia del graffiti en Granada, como carteles de jams o noticias de periódicos, incluso multas. Y bueno, en el documental veréis cómo se refleja bastante bien, sobre todo un aspecto que queríamos, que era imprescindible, era la voz de los propios escritores de graffiti. Historias que ellos nos cuentan, reflexiones y anécdotas. Y bueno, y como que nos introducen un poco en ese conflicto que surge en el espacio urbano a través del fenómeno del graffiti. Ahora lo veréis. Bien, pues sin más vamos a ver el vídeo. Vale, como habéis visto, ha valido la pena la espera, ¿no? En este documental, por favor, sentaros. Podemos ver cómo se sintetizan muchos aspectos, simplemente observando la evolución del fenómeno dentro de un marco urbano como puede ser la ciudad de Granada, con muchas peculiaridades también que la hacen especial y diferente a otras ciudades, pero que también comparte las mismas problemáticas porque formamos parte de un mismo conglomerado cultural, ¿no? Sí. Bien, tenemos poco tiempo. Yo igual al hilo de esto y sobre todo a partir de lo que os interese igual indagar, podemos desarrollar una pequeña charla hasta que quizás nos echen, pero igual se puede proseguir después. Hay espacios, hay bares o bueno, hay banquitos en el parque. Bueno, entonces la cuestión, claro, Jaume quería haber hablado a lo mejor de su escena, pero yo creo que entenderás que estamos en una situación un poco apurada. Me puedes relacionar. Pero sí que puedes relacionar un poquito, ¿no? Incluso puedes empezar tú mismo. Comentar algo como... Es que, tío, ¿Has visto paralelismos con...? Es que tengo ahí un huevo de historias para contar, ¿no? Pero claro, sintetizarlo sin imágenes es imposible. Para ser sintético, el modelo que se representa en la historia que presenta Ramón en Granada es exactamente el mismo modelo, creo yo, que viven muchas ciudades. Durante los años 90 pues hay una invisibilidad real de políticas públicas porque todas las escenas están metidas en su propio rollo y los ayuntamientos no entienden cómo canalizarlo. Sí. Realmente los escritores no les interesa nada, van a su rollo
Y es verdad que el cambio va a ser especialmente a partir del 95-96, sí, que los movimientos sociales, especialmente el tema Ocupa en Valencia, o otras subculturas afines, por decirlo así, van enganchando, van percibiendo que el propio graffiti, incluso algunas iniciativas de arte urbano, son formas o son prácticas de la resistencia más que estéticas de la resistencia. En el caso de, por ejemplo, en Valencia, en el año 97, sobre todo, ya hay, en el Carmen, por ejemplo, está Pintenchuns, vinculado al Ateneo Libertario Al Margen. Se van a pintar diferentes espacios, la gente de Al Margen va a proporcionar la incautación de unos nuevos espacios, ¿no? Yo mismo, una noche, estamos ahí en una plaza y trajeron cubos de pintura para todos, para que pintáramos ahí un espacio, ¿no? Hacían ese tipo de acciones. El Cabañal, otro barrio en conflicto urbanístico con el propio ayuntamiento, porque sabéis que querían hacer esa remodelación que ahora parece ser que está parada. En ese barrio también se utilizó el arte urbano y el graffiti como arma de empoderamiento, ¿no? Van a ser en estos barrios, sobre todo, con conflictos urbanos, fundamentalmente fundamentalmente desatención de esos espacios, especulación, espacios dejados como islas de degradación controlada, ¿no? Que llaman diferentes investigadores, ¿no? Se degradan premeditadamente para poderse comprar, para poderse tumbar, hacer edificios nuevos, que nueva población habite ese barrio, y lo que sabéis que es la estrategia clásica de gentrificación para cambiar, ¿no? Para que esos barrios sean ya de clase media alta, como ha pasado en algunas zonas del barrio del Carmen, en la calle Bolsería, por ejemplo, como ha pasado en Ruzafa en los últimos años. Y es, como digo, en esos años 97-98 en el que crece estas estrategias. Realmente estas estrategias las estamos viendo de verdad ahora. ¿Por qué? Porque el arte urbano y el graffiti han hecho un gran boom mediático, especialmente el arte urbano, por esa simpatía icónica, por ese rollo figurativo que tiene en realidad, ha traído mucho, ¿no? Y entonces en el momento actual nos encontramos en que el graffiti y el arte urbano no solo tienen un gran enganche a través de festivales autogestionados como Milata representan, Charnegos, a través de su artistización independiente o autónoma, su artistización en galerías como más independientes, como el caso de Galería Kessler o otras galerías, o incluso en museos, ¿no? Como el propio MUBIM, el Museo Valenciano de la Ilustración, o el Centro del Carmen, ¿no? Que han hecho pues exhibiciones como cartografías de la creatividad, en la que inmensos salones de los propios edificios se han convertido en paredes para intervención mural, ¿no? Realmente al calor de esto se han enfrentado todas las políticas. Y como Ramón seguramente estará de acuerdo, como está pasando aquí en Madrid en otros barrios, en los últimos años hemos visto incluso que surge una turistización en la que yo incluso he participado como guía puntual, trabajando 2 horitas para tal empresa porque necesito pagarme el alquiler como todo el mundo, pero eso sí, imponiendo mi visión ideológica y explicando lo que es la subcultura y lo que aporta a la ciudad. O sea, la gracia es que en toda esa escala del verde al rojo, ¿no? De lo positivo a lo negativo, ¿no? Sabéis, como si fuera un semáforo, ¿no? Tendríamos ese verde que es esa ayuda a la autogestión de espacios, ayuda a esa estética y esa práctica de la resistencia. Tendríamos esa turistización en ámbar, porque bien entendida, como yo la entiendo, en grupitos pequeños, nada de banderitas y 60 tíos, ¿no? En grupitos de 4 personas, 3 personas, pues haces una cosa que es muy chula, que les explicas a las personas realmente cuál es la gracia, cuál es el sentido verdadero que tiene un buen arte urbano interpretado para embellecer y para resignificar positivamente los espacios urbanos, ¿no? Ese modelo turístico también sería negativo si se transformara en mareas de estas de 60 tíos con una banderita, vamos, esto que es muy agobiante, ¿no?
Y luego ya el último modelo que estamos viendo, pues especialmente ahora en Ruzafa, como decía, sería ese graffiti al servicio de la mercadotecnia urbana y al servicio de la gentrificación. Como explica Javier Abarcas y Aaron Zucchi, muchos investigadores han reflexionado sobre ello, Javier Carrillo también aquí en Madrid, la autenticidad que el arte urbano está impregnando en diferentes espacios está sirviendo también para añadir más autenticidad a espacios antiguos, con vivienda antigua, que de repente aparecen con mogollón de comercios de moda, que de repente se rehabilitan edificios para discotecas, para restaurantazos supercaros y tal. Esto está pasando en la Ruzafa. Y el riesgo que tenemos es que el graffiti se ha instrumentalizado, ¿no? Se ha utilizado ya no como una estética ni como una práctica de la resistencia, sino como una estética cool, ¿no? Algo, una pátina absurda que tiene la ciudad, que tiene este espacio para dar ese halo de modernidad, ¿no? Que también es lo que están haciendo empresas pues como Carhartt, como Desperados, como muchísimas empresas que están incautando esa obra subcultural para vender sus productos, ¿no? Tendríamos toda esa escala, ¿no? Y creo que Ramón, el docu de Ramón, explica todo eso, ¿no? Y en Madrid seguro que hay muchos ejemplos de esto. Es curioso lo que comenta Jaume de la asociación que existe hoy en día entre arte urbano y gentrificación. Pero fijaros qué detalle, porque justamente la gentrificación fue una de las causas que generó el brote y desarrollo del graffiti en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Esos barrios de solares, de edificios abandonados, de especulación urbanística, generó espacios idóneos para el desarrollo de una juventud en cierta manera desarraigada. De tal modo que el graffiti se asociaba con un estigma de barrios de suburbio, de zona chunga. O sea, no podías plantear que el graffiti se podía convertir en un elemento de gentrificación. Pero ahora es el arte urbano más. Claro, es más el arte urbano, porque tiene un estigma. Determinado arte urbano es el que está como cayendo, ha caído en ese saco mediático de lo moderno o posmoderno, si lo queremos llamar así, ¿no? De lo posmoderno realmente. Y es una estética que es la estética actual, la estética que es realmente la que en parte se vende a través de los medios, ¿no? Realmente. Y a mí me fascina el arte urbano, ¿no? Pero determinado arte urbano está instrumentalizado. El graffiti no tanto, en el sentido de que es como más underground, es más para la gente del graffiti, ¿no? Por decirlo así, el graffiti tradicional. También en lo que es el espacio público, yo creo que observamos también en estas cuestiones, siempre hay un dilema entre la típica discusión, ¿no? ¿Dónde acaba la libertad de expresión, por ejemplo? ¿Dónde acaba la iniciativa del individuo en la construcción y definición de su entorno y su paisaje urbano, por ejemplo? De tal manera que se convierte, incluso se fuerza a que la calle, el espacio público, se convierta en una zona de conflicto, de mayor conflicto del que de un modo natural quizás podría existir, ¿no? Y sobre todo porque a veces la injerencia del árbitro, de quien tiene que mediar, justo es el elemento desestabilizador, ¿no? Y que y también intenta imponer sus criterios. Creo que también hay una especie de reivindicación de que yo soy imprescindible. Si tenéis que arreglar mis problemas, tenéis que pasar a través mío, porque si no, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Sí. Y a veces no se permite que haya un diálogo directo con el vecindario, soluciones con los comerciantes, ¿no? Por hablar un poquito del tema también de la política pública, que no solamente corresponde a la administración, sino yo creo que también a todos los agentes que forman la sociedad. Sí, claro, cuando yo pienso en políticas públicas, pues pienso en asociaciones de barrio, en colectivos de todo tipo, en el campo del arte, ¿no? Toda esa gestión patrimonial, en empresas que explotan el valor turístico. Quiero decir, es que es muy difícil, ¿no? En las universidades también están promocionando multitud de festivales de arte urbano, ¿no? Sí. Hay como mucho, de repente han aparecido un montón de agentes, ¿no? Casi todos los agentes, por decir. Ya no se nos ocurren más agentes, ¿no? A mí no se me ocurren ya más. Que están ahora intentando gestionar iniciativas pues de graffiti, de arte urbano, ¿no? Y estamos en un momento en el que creo que todo el mundo está como muy descolocado, ¿no? Está como todo el mundo, sí, trabajando porque necesita trabajar, necesita producir, ya sea un nivel de machacar la calle, sea un nivel de hacer arte, por llamarlo así, de tanto arte graffiti como arte urbano, tal, ¿no? Estamos en un momento de incierto en el que nos enfrentamos a todo
Y también es verdad que estamos cayendo en los riesgos que hace 10 años era muy difícil caer, y esos riesgos son que se nos utilice de una forma negativa, ¿no? Y de todos modos también existe una memoria histórica que advierte, no sé, yo creo que hay un papel interesante de los veteranos, ¿no? Porque ya estos fenómenos, digamos, de instrumentalización ya existieron en los años 80. Sí, sí, fueron con las primeras viejas escuelas, recordemos casos... igual Móstoles y Alcorcón fueron bastante permisivos, pero aún así pues toda la política que se desarrolló alrededor de concursos, festivales... Bueno, en los 80 aquí, porque en Granada en los 80 no había grafiti. Claro, todo ha sido por oleadas, ¿no? Es curioso cómo en el progreso, digamos, de expansión y generación de focos se han ido reproduciendo los mismos problemas. E incluso existe una cosa también que conviene avisar también, ¿no? La puesta en moda de políticas culturales respecto a los grafitis, siguiendo el ejemplo de las iniciativas en Estados Unidos. Como de pronto aquí existían unas políticas peculiares que estaban funcionando, pero de pronto, hombre, es que se ha puesto de moda la represión en Nueva York, pues vamos a repetir el modelo porque tiene que ser así. O incluso entre ciudades para atajar España. Justo lo que está pasando ahí, ¿no? Estoy pensando en cuando trae Esperanza Aguirre, en el año 91, el Anti-Graffiti System. Porque quiere reproducir la política del alcalde de Nueva York, compara, equipara Retiro con el Central Park, o sea, tiene una paranoia. Y bueno, detrás siempre yo tengo ahí la duda de si no había también un interés económico, porque ciertamente el pasar de una política integradora a una represora tiene bastantes ventajas para un político tal como están montadas las cosas. Hay un rédito electoral, porque visualmente hay un peligro visible físicamente, simbólicamente. Además, un problema que si meten la zarpa no tienen consecuencias indirectas, como podría ser con el crimen organizado. Claro. Y por otra parte, es más interesante en cuanto a comisiones reprimir que organizar concursos, muros libres. La limpieza da mucho dinero. En Valencia es y tiene lo que tú decías, tiene una visualidad más directa ante la gente. Cuando tú tapas muros del centro, la gente lo ve enseguida y entonces como el robo de cuello blanco, por ejemplo, como no se visualiza, no es tan dramático. Pero tú ves una pintada en tu fachada, ¿qué me están diciendo con esa pintada? No sabes si va para ti, va para otro. En Valencia ha habido, pues eso, ¿no? Campañas de limpieza selectiva que las ves, y cuando las ves sobre el presupuesto ves qué barrios se llevan, por ejemplo, las partidas relevantes y qué barrios no, y eso es selección social, ¿no? Y aparte, bueno, pues desde el famoso Gris Rita, esta campaña de limpieza, todo, que la gente ha conseguido darle la vuelta, ¿no? Gente como por ejemplo Steve, adaptando su gama cromática, otra gente, ¿no? Daddy Dreuco, el Euro, otra gente han adaptado esa gama cromática para adaptarse a esas nuevas texturas, ¿no? Y bueno, pero desde censuras directas, como el caso por ejemplo de Vince, que le arrancaron unas figuras, ¿no? Hay todo un modelo de censura que está plagado pues desde actos espontáneos, pero ideológicos y no tan premeditados, hasta historias totalmente premeditadas y perversas, ¿no? Sí, también a veces coinciden con eventos puntuales. En Granada, por ejemplo, cuando se celebró el Mundial de Esquí, decidieron que iban a hacer un lavado de cara a la ciudad y borraron un montón de murales. Aquí también pasó con la capitalidad olímpica también, o el Madrid Cultural. Aquí empezó a haber una política sistemática de limpieza en el año 96. ¿Por qué digo sistemática? Porque de pronto, cuando la época de Aguirre, siendo concejala de medio ambiente, lo importante era limpiar el centro. Pero de pronto en el año 96 se limpia la periferia. Que luego posteriormente hay mucho presupuesto de limpieza, pero las mismas chapas siguen pintadas. ¿Dónde va ese dinero? O solo barrios guays, que tampoco te creas que se va mucha gente a pintar a esos barrios, pero es curiosísimo, ¿no? De pronto sí, mucho bombo, campaña de limpieza, pero ¿dónde está el fruto de esa inversión de dinero? Sí, tú hablabas de que en Madrid, por ejemplo, copiaron el modelo de política pública de Estados Unidos, pero entre ciudades españolas también ha pasado. Porque, por ejemplo, en Granada copiaron el modelo de ordenanza de Barcelona, que era multas desorbitantes, la tolerancia cero, ¿no? La tolerancia cero. Hay un aspecto interesante. Y luego ellos mismos en la ordenanza también definían qué tipologías consistían un delito y qué tipologías no. Decían
O sea, es que te lo ejemplificaban, decían garabato es delito, mancha, delito, pero ¿quién te dice que es un garabato y que es una mancha? Era un poco... Hombre, hay peritos, me imagino, pero hay un aspecto interesante como en esa, no sé si será por desesperación, ¿no? Pero como sucede, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que para atajar el consumo de drogas se implica al dueño de un local, convirtiéndolo en culpable si tolera esa actividad, ¿no? Aquí vemos cómo al comerciante se le multa no por permitir, porque aparezca un grafiti en su cierre. Sí. Por ejemplo. Sí. ¿Y qué culpa tiene ese señor? Pero ya también son herramientas para poner en contra al público, ¿no? Son además muy mezquinas, ¿no? Porque es una forma de enfrentar gente mezquina. En Valencia ha habido un modelo que ya es quizás el último modelo, que es brutal, que es la demarcación preventiva de solares a derribar mediante pintura, ¿no? En el Cabañal, en los últimos momentos de esta Rita, que hoy parece ser que por fin ya la van a encausar en alguna movida después de todas las que se ha librado, parece ser que una de las últimas decisiones fantásticas fue demarcar esos solares de las casas que se iban a derribar, ¿no? En una zona concreta del Cabañal, y esas a través de barras marrones, porque no tenían otro color tan cojonudo que barras marrones, ¿no? Demarcaron esto, y la gente ha ido poco a poco, la gente del barrio reaccionando, ¿no? Metiendo engrudos con macetas, empezando a pintar todo tipo de murales, y hoy es un atractivo brutal para muchísimos escritores que están yendo al barrio a pintar para intentar, por una parte, rehabilitarlo, y por otra parte para dejar su huella en el barrio, ¿no? Para seguir ese juego del graffiti, por una parte estricto, y por otra parte para embellecer, ¿no? Que serían como las dos grandes esferas de este juego. Sí, de todas formas yo creo que en el documental hay algo muy interesante, y es que incluso entre los propios escritores de graffiti no hay una opinión única, cada uno tiene su propia opinión, sus propias reflexiones, y yo creo que eso también refleja bastante bien la pluralidad que hay en el espacio urbano y en el espacio público en general. Sí, de Concepción hay también un planteamiento, hay quien puede tener una postura cívica, por ejemplo, hay gente que simplemente es más pues cabrona y así. Ya lo decía Cálaga, cada uno tiene su ética. Claro. Sí, lo que sucede que también, yo pienso, no sé si estáis un poco de acuerdo, si queréis intervenir en algún momento también está abierta la posibilidad. La generación, como también aquí se plantea, que también se vio, por ejemplo, en el caso de Alcorcón o de Móstoles, de un cambio en una política represiva, genera que también cierto perfil de escritor se prodigue. Aunque sea, digamos, por resentimiento, por despecho, cambian por vendetta, pero sí que se baja de calidad y encima se aumenta lo que se suele llamar vandalismo, bombing, que es simplemente el bombardeo. Sí, bombing. Claro, sí, claro, es que eso es así. O también surgen, lo decía Spidertag también en el documental, surgen nuevas estrategias, nuevas, a lo mejor más creativas o diferentes. Y yo también lo que tengo observado, aunque es también mi perspectiva, es que al generar un perfil como antisocial del escritor graffiti, ese estigma que no es tan así, la nueva generación que entra dentro del mundo graffiti mama también de esos estereotipos. Sí, en Granada ha pasado también, sí. Porque es alucinante, igual, el modelo que tenemos de un escritor graffiti a finales de los 80 dista mucho éticamente de lo que hay ahora. Un escritor de ahora, más jovencito, ¿no? Que a lo mejor quiere dar la nota, pues como lo que pasa en Pinta Malasaña. Sí, continuamente los escritores de la vieja escuela no suelen entender, ¿no? Normalmente actitudes actuales, ¿no? Suele ser algo muy recurrente, sí. Aunque también el espacio es más competitivo hoy en día, ¿no? También. Pero también por la diferencia de generación igual. De materiales, como de estéticas, de objetivos, ¿no? Sobre todo de procedimientos, ¿no? Pero que casi todo es un tema ético, sí, para ellos, ¿no? Porque realmente es que todo lo que se codifica en el graffiti al final es un rollo ético, por decirlo así. Sí, pero a lo mejor también por la madurez de pensamiento, como que tienen más marcado. La edad también marca mucho, ¿no? La experiencia que se ha tenido. No, yo por ejemplo, pues existe la historia, igual no voy a decir nombres, no, pero de cierto escritor de graffiti que hizo una firma en una pared. Y de pronto el día siguiente se acercó a hacer una fotografía y se encontró a un viejecillo limpiando la pared. A un viejecillo, al propietario de la casa. Dejó de firmar. Hostia. Solo hizo un
No, hizo más cosas, pero justo ese día que vio a un pobre hombre, ¿qué culpa? No, pero con todo ese amor limpiando su fachadita. O limpiadoras, ¿no? Pero eso nos ha pasado. Pero es impresionante, ¿no? También que hay momentos, hay gente que igual es más sensible a eso y gente que se repampinfla, ¿no? Pero hay sucesos que te hacen clic, ¿no? Sí, un gesto, sí, es verdad. Y sigues siendo grafitero, pero lo vas a hacer de otra manera. O te pasas al arte urbano. Te hace cambiar un poco. En este caso se pasa al arte urbano, ¿no? Pero es que tiene ese lado que es injustificable. No, pero en la vida en general. A nadie, pero es que es el propio juego, es que es un juego injustificable en muchas cosas. Entonces, está en la esencia, es justificable como juego, como competición, como todo, pero claro, llega un momento en que cara a la sociedad tú no puedes justificar cosas. Te las puedes autojustificar para ti, porque es tu Yo recuerdo historia, que es tu... Raúl decía, las firmas no hay que defenderlas, hay que hacerlas. Claro. Es que sería... Claro, pero fijaros, en lo que yo he comentado también hay una cosita detrás que tenemos que ser conscientes, el lado humano. Si el escritor de graffiti hace una cosa y ve la cara del vecindario, le pones ojos, le pones alma, le pones sentimiento, sí. Es lo mismo que también podemos exigir a los medios de comunicación que crean un estereotipo del escritor de graffiti, darse cuenta que detrás de un graffiti hay también un ser humano. Hay que darse cuenta que esto es un juego entre seres humanos. Y que hay un fondo que no es a veces, puede ser caprichoso también en ciertas edades, un viaje iniciático, un rito de tránsito, el hacerte hueco en una comunidad, encontrar tu sitio, pero son seres humanos, no es algo de generación espontánea y de pronto, eso lo hacen los chicos malos y los chicos malos son no sé qué. Sí. Y el vecino tampoco está siempre en contra de ti. Claro. ¿No? No sé, yo... No sé, sí, yo creo que como investigadores hay que aprender un poco a ver lo humano. Yo también reivindico mucho otras capas, no solo quedarte en la firma o en... Sí. ¿Cuál sería ese margen ético del graffiti ahora mismo? O sea, ¿cuál sería ese margen de dónde pintar dentro de... Es que eso lo tiene cada uno. La cultura urbana detrás. Hombre, yo creo que, por ejemplo, la cuestión... Su límite. Hay una cuestión peleaguda siempre que se utiliza como ya cañonazo contra el mundo graffiti, que es el respeto a lo monumental, ¿no? Sí, normalmente hay como un límite. Realmente los escritores no suelen pintar monumentos, que siempre hay... sí, pero yo ahí tampoco estoy del todo... Monumentos, quiero decir, no, lo normal no es que el bombing no es catedral, sobre una catedral. El bombing normalmente pues se hace más a gusto sobre un banco que en una catedral, ¿no? Sobre una entidad bancaria, por poner un caso, ¿no? Hay ciertos edificios que no se suelen tocar, es muy raro, es muy extraño. Sí, pero aún así yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, no, porque que siempre sí, se el ha pasado. Concepto, por ejemplo, el concepto de patrimonio, ¿quién dice que es patrimonio y qué no es patrimonio? ¿Por qué no puede ser una firma patrimonio? No, es que hemos llegado a esa lucha, hemos llegado a esa lucha. O los monumentos, ¿quién decide qué monumentos se ponen en un sitio o qué monumentos se ponen en otro o cuáles se ponen? Y yo iría más, ¿cuál es el concepto de atentado contra el patrimonio? Porque evidentemente tú plantas una firma en una fachada de un palacio, pero llega una administración con su sello, su balance y se vacía, Operación Canaleja, se vacía todo un edificio por dentro y eso no es vandalismo. Claro, eso le da igual. Porque está legitimizado por el que... la clave del asunto y también hay conciencia porque también puede haber gente que a lo mejor le dé por pegar un chicle en una estatua o en un cuadro como el Prado, sí. Entonces se trata también a lo mejor un poco de concienciar o de educar de algún modo a la población, pero no ya referido únicamente al ámbito del graffiti, sino en general. Claro, todo. Es que también hay como un conductismo, o sea, me refiero, a ti te... Claro, a ti te educan para ser sensible a ciertos detalles, pero otros es como comulgar con ruedas de molino, me refiero, o sea, fijaros, por ejemplo, es que ha habido casos, lo de plantar hormigón en la mayor necrópolis islámica en Segovia. Plantan hormigón y a construir adosados, que es una... Claro, lo hacen con el ayuntamiento de... pretexto, es que generamos riqueza, puestos de trabajo y te lo tragas. Y pinta ahí un chavalín y te lo comes. Estas cosas me sublevan, Una pregunta. Sí, dinos. Yo la reflexión que tengo respecto a eso es un poco que, entendiendo el graffiti siempre como un medio de reivindicación o de revolución social, yo un poco es... o sea, es el límite. Yo el límite que entiendo es a lo mejor el pintar una fachada de un señor que tiene su casa que no quiere que le pinte la fachada, pues no. Pero yo que sé, a mí el pintar monumentos, el pintar una iglesia como reivindicación yo que sé, al despropósito que ahora mismo
con la iglesia en este país, por ejemplo, con los fondos hacia la iglesia. Por ejemplo, claro. La gente se preocupa más. Por quitar el Palacio Real me parecería de puta madre. Claro, muchas administraciones se preocupan más de las firmas que de lo que pasa detrás de la iglesia. Por ejemplo, en Granada, con el escándalo que había en la iglesia con la pedrastria y todo esto. No sé, hay asuntos ahí. Hombre, también hay en el tipo de pintadas o graffiti hay, digamos, un sentido del decoro, en el aspecto de que completa el mensaje pues una ubicación determinada de una pintada. Esto es evidente, por ejemplo, en las facultades universitarias. Claro. Tú si pintas una pintada en un edificio de filosofía, pues puedes poner alusiones a filósofos. Se presta, está guay. Si quieres poner una pintada anticlerical, tiene mucho más impacto justo en un convento, hacerlo en el lugar, que es contra un banco en un banco. Yo recuerdo haber fotografiado pintadas antimasónicas en el templo de Debod. Claro, los masones, Egipto, planta ahí la pintada antimasónica. Claro, es que es coherencia, eso es un hábito ya popular. Lo que pasa es que es normal, o sea, tú completas un mensaje máximo impacto. Claro, ¿no? Claro. A mí me interesa mucho lo que había comentado, el tema de patrimonio versus patrimonio. Hemos llegado a eso, a que ya no sabemos qué es patrimonio y qué no, porque si viene un artista urbano muy reputado y se casca sobre un edificio considerado big, bien interés cultural, ¿no? Una cosa, igual se flipan y deciden que lo sí, pero no hace falta que sea un artista urbano reputado, puede ser una firma solo y plantearte. Yo es que creo que sabes que es más difícil. Ya, pero yo reivindico desde el punto de investigador, sobre todo, está abierto a diferentes capas, diferentes estratos de un mismo problema. Podría pasar con un tag, sería muy difícil, pero podría pasar. Pero en definitiva hemos llegado a eso, a esa lucha patrimonial, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de la firma de muelle, ¿no? Está en un edificio que pertenece a no sé qué y tal, y eso se va a salvaguardar porque es patrimonio de Madrid, ¿no? Pero claro, es complejo porque la cultura popular empieza ese patrimonio y acaba el otro patrimonio. Hay una cuestión también altocultural, el patrón popular es complicado que se acepte a veces, claro, ¿no? Es eso también, se acepta si a veces es instrumentalizarlo, pero también es como hacerlo tuyo, ¿no? En esto hay también una evolución, por ejemplo, yo a veces estas cosas las comparo también con fenómenos musicales, ¿no? Como el jazz o el flamenco. El jazz y el flamenco son géneros musicales que al principio estaban asociados, por ejemplo, con los burdeles, ambos. Y de pronto, ¿cómo se convierte en alta cultura? Ha habido un proceso larguísimo para que se convierta en alta cultura. Estamos en ello. Y el proceso también del graffiti también puede ir en esa línea. Sí. Incluso el arte urbano. Sí, estamos en ello. Es también esa absorción, pero también yo considero que todos son viajes de ida y vuelta, y que también se mantiene la fuente original. Pero a mí eso incluso me parece productivo, ¿no? Porque al final es una manera de que el que sigue haciendo arte urbano, o el que sigue haciendo jazz como un medio de predicación de la raza negra en Estados Unidos, por ejemplo, que también fue uno de los inicios del jazz, pues a lo mejor la manera de que a él también se le favorezca el que siga haciendo jazz, a ese que está... Sí, no, claro, sí. Sí, pero también esa cuestión lo importante es mantener la memoria histórica. Yo creo que es fundamental para saber por dónde van las cosas también y saber dónde encontrar también tu sitio, ¿no? Que no se pierdan también los referentes. Sí. No sé. Vamos a tener todas las escalas. Hoy en día ya las tenemos y no parece que vayan a desaparecer, parece que van a ir ampliándose más, ¿no? Todo ese espectro de todo políticas públicas alrededor, iniciativas personales, de la propia subcultura. Ya estamos en esto, ¿no? Y además es irreversible, no es como pasó en los años 80 en Nueva York, que se utilizó a los chavales para 4 galerías, 4 exposiciones, 4... Ahora ya estamos en una historia global que es irreversible. Entonces, a partir de aquí, pues, como dice Fernando, ¿no? Ya ha penetrado la alta cultura y parece que ya sea muy difícil que esto no tenga una continuidad. Claro, también hay cuestión podemos hablar de desmantelamiento, me refiero. Hace poco estuve preparando un articulillo y me percaté de la dinámica del muralismo de los años 70 en España. Este tipo de muralismo que se basaba en reivindicación y fortalecimiento de la cohesión de las clases bajas, medias, las protestas también vecinales, de vecindarios, tuvo un desarrollo, digamos, a través del asociacionismo, pero también a través de artistas vinculados con movimientos comunistas, el movimiento comunista, etcétera, ¿no? Que trabajaban en los barrios, hacían murales, ¿no? ¿Qué sucedió? En los años 80, ese tipo de muralismo reivindicativo, ajeno a las instituciones oficiales, de pronto es absorbido. El mismo fenómeno que pasa con el arte urbano. Y se le dan espacios.
Estoy pensando en el caso de Vallecas. En el año 89 se planifica realizar una especie de museo al aire libre. Al aire libre, o sea, tipo museo de graffiti. Y se ceden espacios. Vale, eso es una victoria, pero una victoria que al final, ¿qué hace? Desapareció. A partir del año 96 en Vallecas desaparecen todo este muralismo. Y cada vez van cayendo. Y ahora empiezan con los nuevos murales de los artistas urbanos. Acabará desapareciendo. Por eso dice que porque son no hay siglos. tampoco. Porque ¿qué se hace? Un enseñamiento de la base. ¿Tú crees? Yo creo que Un no. enseñamiento de la base, porque antes era arte también participativo. Participaban los vecinos repintaban, mantenían esos murales. Yo creo que en el estado actual ya no desaparecerá. Es mi visión. Si hay un sponsor que lo patrocine, No porque haya un sponsor, es que ya nos enfrentamos a todo tipo de iniciativas empujando para todos los sitios. sí. Pero quiero decir también, ¿por qué se instrumentalizó también? Porque era también una forma de coger reputación el ayuntamiento. O sea, en este caso fue el ayuntamiento socialista, tanto Tino Galván como Barranco. Y en este caso también nuestros respectivos ayuntamientos de ahora da modernidad, da una imagen, ¿no? Sí. Vamos a hacer un concurso, vamos a pintar homenaje a Muelle. Sí, Está bien que se haga, pero por ejemplo, vale, hazme eso, pero también hazme espacios libres. Sí, pero yo opino que es irreversible, es lo que dices, o sea, que ahora mismo el arte urbano pasa igual, desde el chaval que se viene aquí al Parque de la Peseta a pintar su nombre así, hasta el ayuntamiento que contrata a Boa Mixtura para que les decore la Plaza Nacional. Sí. O sea, que se hace endémico todo, sí. Sí, yo creo que sí. Siempre que creen un marco para que la gente no se salga de ahí, va a haber alguien que se salga del marco. Claro. Sí, no, pero Eso es está que claro. ya es tan global, tan extenso y hay tantísimas iniciativas a la vez. Sí, todo se Aparte entremezcla. de la propia base, ¿no? La militancia, la subcultura es ya muy extensa. La ¿no? verdad que hay mucha pluralidad de caminos. Generaciones, Sí. Más todo, y va sumando ahí iniciativas de barrio, iniciativas de museos, galerías, exposiciones. Ya es imparable. También Sí, veo, innegable. observo también una cuestión. A veces lo que se construye como un problema social, hay una fase en que se convierte en endémica y digamos que no va a desaparecer y se perpetúa cuando se convierte en una estructura económica. Esto puede ser un poco marxista, pero digamos, si un problema como la prostitución que nos ha acompañado, no quiero decir tampoco que equiparemos el grafiti con la prostitución, pero si tenemos un problema como prostitución, que se ha perpetuado sabiendo que ha habido muchas iniciativas, ¿por qué no se ha vencido? Porque hay dinero. En este caso también el mundo del grafiti, el mundo del arte urbano, si se convierte en una maquinaria económica, incluso se genera una industria alrededor suyo, Intereses, claro. no va a desaparecer, porque ya está dentro de nuestra estructura, Sí, de nuestro sistema. Es que ya se ha Por mucho generado. que sea De hecho, lo hay. una posición marginal, denostada, ilegalizada, no puede desaparecer porque es negocio. Es que se ha generado ya, totalmente. Sí. O sea, Yo creo que a partir de los 90 se consolidó esa el arte posición. urbano hoy en los museos tienes el caso de gente que admiro profundamente, el caso de Ionone, gente de Sin, gente como Crash, gente como Quick, y por hablar de escritores de graffiti podríamos hablar de Swan, podríamos hablar de otros artistas urbanos. El arte urbano graffiti hoy en el museo es valor refugio del capital, o sea, es un valor refugio del capitalismo. Pero incluso a nivel de calle me refiero, si se produce dinero limpiando y se produce dinero fabricando sprays, no va a desaparecer. O sea, me refiero también a Aparte estructura de eso, económica. ¿no? Aparte de eso, es interesante también, habría que valorar, ¿no?, qué papel juega el graffiti y el arte urbano en la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Pues exactamente igual que lo que estamos diciendo, como es tan diverso ya el enfrentamiento, pues juega un papel positivo, un papel negativo, un papel medio positivo, un papel medio negativo. O incluso un simulacro de lucha de clases. Exacto, un simulacro también. Claro. Ya están todos los colores ahí, ¿no? Porque también hay gente que también se ha hecho una dinámica que fíjate, se consolida tanto la idea de la ilegalización, de la persecución, del mérito de escapar de la persecución, que si no estás aliciente, mi estatus, no sé cómo construir mi estatus como escritor de graffiti, si no existe ilegalidad, ¿no? Eso, por ejemplo. O hay gente que- Porque que- hay países todavía que no tienen ese grado tan de ilegalidad y tienes que decir que eso es graffiti. Como aquí al principio, que tampoco existía esa permisividad. Sí. Aquí vemos también otro elemento, que igual por sacar otro material, la influencia de los medios de comunicación. Me refiero a cómo a veces enredan, ¿no? Aquí vemos Sí. como de pronto hay una especie de fiesta, de jam, pintando, llega la policía, bueno, hablamos, bueno, es un muro que no vale, bueno, pues os dejamos, pero de pronto llega el azuce mediático. La policía vencida por no sé qué. Claro, llega el mando, dice, ¿qué habéis hecho? Venga, a echarlos.
Fuera. Cuando de pronto había habido una especie de sintonía, ¿no? Pero Sí. claro, es que claro, el alcalde, ¿qué va a decir? O los votos. Ya hemos visto, Un poquito lo que- complicado. Lo hemos dejado pintar, no puede Claro, es que van a estar la anarquía. hemos visto lo que le ha ¿sabes? pasado al alcalde, ¿no? También, ese alcalde en Sí, concreto. sí, ¿no? bueno. ser. El alcalde de Granada también ha caído, sí. Claro. Pues sí, es un tema. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos ahí un debate interesante con la Junta de Latina, porque hacemos un festival en el Parque de las Cruces todo el verano y hemos solicitado permiso para pintar los muros feos y abandonados del Parque de las Cruces. Bueno, pues, que es que eso es muy complicado, que nos manda permiso. Claro, se supone, lo hemos pedido porque es ahora Madrid, que, bueno, son súper enrollados y súper y tal. Y que cómo es eso, que qué muros concretamente, que qué dibujos se van a hacer en Ese cada es el recelo temático. que si le podemos mandar los bocetos de los muros, de los dibujos que se van a hacer en qué muro concreto. Esa es la obsesión recurrente. Y estamos hablando de esto, de un gobierno que se supone o que vende. Que son guay. Sí, Sí. pero es eso, es por ejemplo la política que ha habido, que parece que se está dibujando ahora en Madrid, perdonad que hablemos del caso de Madrid, pero No, seguro que es muy parecido, Sí. es Estamos que se en van a Madrid. permitir sitios pero controlados y fundamentalmente es eso, un registro de la gente y el control temático, que, ojo, no es que sea algo tampoco específico del mundo graffiti, porque no sé, yo he escuchado entre el año pasado y el otro año por lo menos 10 casos de censura de exposiciones de artistas por temas políticos. Sí. Desde, yo qué sé, lo del matadero con lo de Botella también, la imagen de Botella, serigrafía, no sé qué, otros sitios, que si pongo aquí, uy, la iglesia que va a decir, En no el sé qué. pasó también una Claro. cultura del rey. Pero ahora que sí que existe también un recelo, también utilizado desde los 80, es que ponen tías en bolas, ponen pistolas, xenofobia, la cultura Gijón, xenofobia, o sea, unas cosas como, ¿qué me vais a poner? Pero es también un recelo heredado también del mundo de las pintadas y sobre todo el margen de libertad de expresión dentro de la calle. Porque hay un caso, ¿no? Por ejemplo, comentaba lo del muralismo reivindicativo en Madrid y hubo un caso interesante, un experimento con Tierno Galván que todavía está ahí vivo en la Plaza del Carmen, el Muro de la Paz. El Muro de la Paz se hizo, es una medianera de un hotel, se pintó y se dejó la parte baja y se dijo, bueno, esto como el Muro de Berlín, aquí quien quiera venir que pinte. Hostia, llegó la ABC, ¿qué van a poner ahí? Van a poner guarradas, cosas... Decían guarradas, pero estaban diciendo su versión política, ¿vale? Año 80 y tantos, 87 quizás, no me acuerdo bien. Vaya, pues experimento al garete, o sea, ahí lo vais a ver ahora llanito, pues en una terraza ya hace tiempo, pero nada, se pintaron 4 cosas, pero ay, no, porque los medios, no sé qué, la gente, el político tiene miedo de la libertad del pueblo, sinceramente, tiene mucho miedo. Y aquí lo que existe, vale, os dejamos, pero hay un dirigismo, o hay un control, o pasáis por cierto trámite, o eso, o os mareamos con ciertos trámites burocráticos, que es una trampa laberíntica. Claro, te marean la perdida. Eso pasó en Granada, sí. En Granada cuando cambió la ordenanza decía, no, si os vamos a dejar pintar, pero tenéis que pedir un permiso. Ahora hubo gente que intentó pedir ese permiso y era imposible. Tú ibas a urbanismo, te decían, no, tienes que rellenar papel de no sé qué. Un formulario que al final no existía, te mareaban hasta que te cansaban y no había ningún permiso. Pero ahora por ejemplo, hay un vacío legal interesante, porque antes, por ejemplo, con el ayuntamiento del PP, el silencio administrativo, si tú pedías permiso para algo y ellos no te respondían por lo que fuera, era negación del permiso. Pero ahora parece que el silencio administrativo Es lo contrario. Es que puedes hacerlo. ¿Qué es lo que era antes? Claro. Entonces, claro, nos ha pasado de una vez que hubo silencio administrativo. Y no dices nada, pues lo hago. Entonces también es interesante, a lo mejor puedes freír aquí a propuestas y algunos se va a quedar en el vacío seguro. Un silencio bien aprovechado, ¿no? Claro. Quien calla otorga, es que antes estaba el calle, quien calla otorga, administrativamente. Pero bueno, son bastantes cosas, ¿no? Hay muchos aspectillos, porque también a veces olvidamos eso. Yo a veces pienso en el escritor de barrio que pinta en su barrio, que establece ciertos vínculos, que se le conoce, que bueno, tiene su rinconcito. Pero claro, también toda esta vorágine que ha habido de persecución del graffiti legislativa lo ha machacado, le ha quitado espacios, le ha quitado esa conexión también con el vecindario a veces. Sí. Porque a veces hay terrenos, hay callejones, no molestabas a nadie, naves, ahí que pasaba nada. La adaptación es en todos los sitios igual, ¿no? El graffiti de barrio es
en todos los sitios, incluso de pueblo, ¿no? De esta radio. Es una historia que se ha ido autogestionando, espacios autogestionando, a base de echarle cara. Y pues en Granada también pasaba que si un comerciante quería contratar a un grafitero para que pintara la persiana, por ejemplo, había que solicitar ese permiso que contaba antes y no era imposible conseguirlo. Entonces tú tenías permiso del comerciante, que incluso te pagaba por hacerlo, pero si llegaba la policía y te pedía ese permiso que no existía, te multaban a ti y multaban al comerciante. ¿Qué más? No sé. Bueno, aquí nunca llegó a pasar como en Estados Unidos, ¿no? Que había un control en la venta de los sprays. Aquí nunca hubo lo de pedir el DNI para comprar un spray, ¿no? Pero bueno, en cada sitio. Pero sí, por ejemplo. O ser mayor de edad. En Nueva York es mayor de edad. Libre, sí. Pero sí, por ejemplo, jaulas. Sí, yo recuerdo los últimos Felton. Recuerdo que ya venían como una especie de jaulas donde yo empecé a comprar, que había Felton. Sí, los tenían como enjaulados. El tío ese, bueno, en concreto en esa tienda, el tío los tenía enjaulados. No, simplemente, a ver, tú se lo pedías y el tío abría el candado, no sé qué. ¿De qué quieres dos? ¿De qué color? De este, y te lo daba. Y bueno, eso fue el modelo de Estados Unidos, pero claro, por la adaptación de que le robaban mucho. A los chavalitos iban, uno mareaba, el otro pim pam robaba. Bueno, esto simplemente el planteamiento es que también observéis que, bueno, aparte de, digamos, los tópicos que se reproducen muchas veces en los medios de comunicación, hay otras cuestiones por ahí subyacentes que a veces cuesta desentrañar, pero que también es vivir también el aspecto comunitario, ahondar un poco en los temas legislativos. También la ley Mordaza también incidió mucho en el tema de la percusión del graffiti muchas veces en este... Y no sabemos qué va a pasar con la ley Mordaza. Porque muchas veces también yo he observado que se ha utilizado la lucha anti-vandalismo del graffiti para realmente luego, como contaba un miembro del SELUR de Madrid, para simplemente limpiar pintadas políticas. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vale, está bien ese... Abrir los ojos en los muros, en la calle. Bien.